if you have the knowledge like Peter, si tenía el razonamiento como Pedro, if you were reasoning like Peter, cambia esa actitud. change that attitude. Vuélvete a Dios. Return to God. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Remember where God brought you from. Acuérdate del testimonio cuando tú te bautizaste. Remember the testimony when you baptized. Cuando Pedro llegó When Peter went y miró que todos and he saw that all los que estaban reunidos, those who were congregated, dice que fueron bautizados, it says that they were baptized. fueron llenos de qué? They were full of what? Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Y Pedro dijo, ¿qué impide? And Peter says, what's stopping? Ahora, ¿qué impide para que estos sean bautizados en agua? What is it stopping them to be baptized in Para water? arrepentimiento, Unto repentance. para el perdón de pecados. Unto the remission of ¿Qué sin. impide? What is stopping? Cuando usted fue bautizado, When you were cuando baptized. usted fue bautizada, When you were baptized, Dios le hizo nueva criatura. God made you a new creature. Y se le dijo, usted tiene una responsabilidad en la viña del Señor. And it was told you have a Usted tiene responsibility. una in the land of the Lord. responsabilidad en la obra de Dios. You have a Usted responsibility ya no in the tiene que labor of andar en God. las cosas del mundo. And no longer have to be in the world. Usted ya no tiene que actuar como el mundo. You don't have to act like the world. Usted tiene que actuar You must act como un hijo, como una hija de Dios. as a son or a daughter of God. Y a muchos se le ha olvidado. And many have forgotten. Por eso nosotros como creyentes That's why us as believers debemos ser temerosos a must be Dios. fearful to God. Tenemos que abrazar el cristianismo. We must embrace Dígale que está a su Christianity. lado, abraza el cristianismo. Embrace Christianity. Abrázalo. Embrace No it. abraza el mundo. Don't embrace the world. No lo abrace, hermano. Don't embrace it, brother. Porque el mundo lo va a extraviar. Because the world is going to make you go Se lost. vuelve, ¿verdad? A los mundanos, You go back to the a world los paganos, with the pagans, a los inicuos. the iniquity. Por eso hay muchos creyentes que se llaman ser cristianos, That's what many so-called Christians, que en vez de estar en la iglesia andan en las cosas del mundo, instead of being in church and the things of the world, deleitándose. delighting. Entonces, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en So ellos? how can the love of God dwell there? Aunque puedan expresarlo para ser visto, Though they might express it to be seen, por su fruto lo conocen. by their fruits ye shall know. Por eso Juan dice, no améis solamente de qué? That's what John says, do not love just in words, De boca, de lengua. with your tongue, with your words. Porque de lengua nos comemos mucho qué? Because Muchos taquitos. Ay, si supiera cuánto le damos, si supiera. there's a cow tongue tacos that taste good. No améis de lengua, de boquita. Don't love just with your tongue, Sino de qué? but with what? De hechos. With your acts. Compruébame. Prove it. Tú me dices quién eres, You tell me who you are, pero por tus hechos but by your acts, yo te puedo decir quién eres tú. I can tell you who you are. Yo puedo decirle quién es usted I can tell you who you are por sus hechos. just by your acts. Entonces, ¿qué panorama, hermano? So what is the panorama? ¿Qué here? trascendencia tuvo que tomar Pedro What is the thing that Peter had to hold para on poder comprender y entender lo que Dios quería en su vida? to be able to understand what God had wanted in his life? Yo no sé qué es lo que usted necesita. I don't know what you need. Yo no sé lo que la iglesia del Señor está esperando, ¿no? I don't know what the church of the Lord is waiting for Para convertirse to en un convert verdadero cristiano. in a true Christian. Por eso tenemos que abrazar el cristianismo. That's why we must embrace Y Christianity. aquellos que no lo hacen, And those who don't do it, ahora los vemos nosotros por sus frutos. now we see them by their fruits. Usted no me puede decir que esa persona es una persona creyente, una persona cristiana, You can't tell me that that person is a believing Christian cuando yo conozco sus frutos. when I know their fruits. Yo soy cristiano, amo al Señor. I'm a Christian. I love the Lord. Cualquiera puede decir eso, los que están debajo del puente, los que están allá en las cantinas, los que andan briagos pueden decir lo mismo. Anybody can say that, the drunk Pero people por say, sus frutos uno los conoce, but by ¿no? their fruits you shall know Que son tan indiferentes, that they're so indifferent, son irresponsables. they're irresponsible, Vienen cuando les da la gana a la So- iglesia, showing up whenever they want to church, cuando les da su regalada gana, when it's their will, o cuando están pasando por una prueba tan difícil, or they might be going through a hard trial, o cuando están pasando un problema en sus or vidas. going through problems in their lives, Estos no ayudan a la obra de Dios. but they don't help the labor of God. Cuando Dios nos dejó a nosotros When God left us su viña,
his vine, para trabajar en la viña, en la obra del Señor. to work in the labor of God. Hoy muchos, hermanos, Today, many le sacan la vuelta go around the bush. y no quieren participar, They don't want to no participate. quieren ser responsables. They don't want to be Que le responsible. sacan la vuelta. And so they just go around it. Entonces, ¿cómo habita el amor de Dios en su vida? So how is the love of God dwelling in their lives? Cuando tenemos un compromiso, When we have a commitment, cuando tenemos una responsabilidad when we have a responsibility para trabajar en la viña del Señor, to work in the vine of the Lord. pero le sacan la vuelta. But they go around it. Y por eso, hermano, And because of that, este tipo de gente this type of person que se hace sentir que son de la iglesia, that make themselves feel they belong to the church, dejaron de ser iguales a los demás. they stop being the same as others. No porque nosotros los apartamos, Not because we set them apart, sino porque ellos mismos tomaron esa decisión because they themselves took that decision. y no son iguales And they're no longer the same a los que están dentro de la iglesia, of those who are inside the a los church, que trabajan en la viña del Señor. those who work in the vine of the Lord. ¿Por qué, hermano? Why, brothers? Porque sintieron Because they felt más por las riquezas, more unto riches, más por los bienes de este mundo. more but from the material goods, Y no porque Dios los quiere, and not hermano, because God wants them hacer así, no, hermano, to be like that, sino porque ellos mismos tomaron esa decisión but because they themselves took that decision y no comprendieron, and didn't understand, como Pedro no podía comprender just like Peter couldn't understand. que ante los ojos de Dios todos éramos iguales. And because before the eyes of the Lord we're all the same. No quisieron comprender. They didn't want to understand. Pedro dice, he comprendido Peter says, now I understand que Dios no hace acepción de personas, that God makes no difference of que people. somos iguales. We're all the same. Pero ellos tomaron esa decisión. But they took that decision. ¿Qué decepción van a recibir estos en aquel día? What a deception are those going to receive in that day? En sus vidas, hermano, se van a sentir decepcionados en aquel día. In that day, they're going to feel so upset Para poder entrar al reino de Dios. to be able to enter the kingdom of Por God. eso es que Dios nos brinda la oportunidad That's what God brings us the opportunity para poder entrar hoy, to be able to enter para today poder comprender lo que Dios quiere que nosotros seamos. and to be able to understand what God wants us to be. Pero muchos But many rechazaron esta oportunidad. rejected this opportunity. ¿Sabe por qué, hermano? Do you know why? Porque sus obras Because their works eran malas, were evil, así como Caín. just like Cain. Muchos Many han rechazado have rejected todo esto all of porque this, sus obras son malas, for their works are evil, al igual que Caín. just like Cain. Yo sé que muchos que me están siguiendo, me están mirando, I know many who are watching and following us pueden recibir ese amor de Dios. can receive that love of God. Sienten ese amor de They Dios. feel the love of God. Pero quiero decirle, iglesia, But I want to tell you, church, que Dios siempre that God always nos da la oportunidad gives us the opportunity para poder entrar al reino de Dios. to be able to enter the kingdom of God. Por eso el Señor, hermano, And that's why the Lord, que no hace acepción de personas, that makes no exception of person, que tiene potestad, ¿verdad? Y toda soberanía, and that has all authority and power, nos recuerda a nosotros. reminds us. Un día el Señor dijo, One day the Lord said, no todo, not all, ya conmigo, no todo, not all que el que me dice Señor, that calls me Lord, Lord, entrará donde? shall enter where? Al reino de The Dios, kingdom of God, al reino de los cielos. the kingdom of heaven. No todo. Not all. Está hablando de la iglesia. And he's speaking about the church. No puede entrar They can't enter al reino de los cielos, the kingdom of heaven. sino aquellos But those que hacen that do la voluntad the will de mi Padre. of my Father, ¿Está dónde? that is where? En los cielos. In heaven. ¿Entendible? Sí. Is it understandable? Yes. Entonces Pedro tuvo que entender So Peter needed to understand que no por el hecho that not by the de fact ser un apóstol, of being an apostle de estar dentro del cristianismo, and being inside Christianity podía ser menos, could make less podía apartar a cierta gente. and set apart those people. Creía que eso era lícito ante He- los ojos de Dios. He thought that was listed before the Y eyes Dios of le the dio Lord. una lección And God gave him a lecture para que comprendieran
so that he could understand. Y qué bueno que comprendió. And I'm good. Iglesia, necesitamos comprender I'm glad he understood. Church, you need to understand lo que Dios quiere con nosotros. what God wants. No es with lo us. que usted dice, It's not what you say. no es lo que usted decide. It's not what you decide. Los libros de los The Hechos book of Acts es para ver cómo vivieron los cristianos, los primeros creyentes, los apóstoles. is to see how the first Christians and the Su apostles testimonio lived, their testimony que deberíamos de seguir nosotros, that we should follow de after, convivir, de compartir, of fellowshipping and sharing de tener el fruto, and having the fruit, el amor principalmente the love a su above all, prójimo, to your neighbor, de que vivamos en unidad, en comunión. to live in unity and communion. Por eso el Señor That's why the Lord dijo a sus discípulos, told his disciples, les voy a enseñar I'm going to show them que no solo el reino de Dios es para todos aquellos que son judíos, no, that it's not just for all those who are Jews. No, es para todas las naciones. it's for all the nations. Por eso dice, That's what it says. el Señor les dijo a los discípulos The Lord told the disciples que fueran por todo el mundo. to go unto all the world. ¿Para hacer qué? To do what? Discípulos Make disciples a todas las naciones, unto all the nations, bautizándolos baptizing them en el nombre in the name del Padre, of the Father, del Hijo of the Son, y del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Hagan discípulos, Make them disciples. enséñenle estas cosas. Teach these things. No hagan de menos Do not make less ni diferencias étnicas or difference in ethnicity, de las sociedades, of societies, de las clases, of class, de las marginaciones que el mundo hace. or what the world marginalizes or Mejor makes pongan classification. su fruto, que es el amor. Put your place, your love instead. Por eso que Pedro, That's why Peter, cuando vio que el Espíritu Santo, when he saw that the Holy Spirit, fueron llenos del Espíritu Santo aquellos que están, that those disciples were being full of the Holy él Spirit, los miró. he saw them. Vamos a ver un poquito. Let us see. ¿Cuántos están aquí? How many are here? ¿Qué dice la palabra del Señor? What does the Word of God say? ¿Qué dice? Dice, mire, de esta manera. Estamos en el verso 34, pero lo leímos. In verse 34, we just read it. Leímos la palabra del Señor hasta los últimos versos. Verso 44. Acts chapter 10, verse Dice 44 de esta manera. says like Escuche this. bien, hermano. Listen closely. Cuando Pedro ni creía, When Peter didn't even believe, quería hacer división, he wanted to cause division, quería hacer sentir a la gente de otra manera. wanted to make the feel Dice, people feel mientras different. aún hablaba Pedro While Peter was still speaking estas palabras, these words, el Espíritu Santo the Holy Spirit cayó sobre todos los que oían el discurso. fell upon all those who heard the word. Y escuche bien, And listen closely. y solamente los fieles And those de la circuncisión of the circumcision que habían venido con Pedro who had come to Peter se quedaron atónitos de que también sobre quienes, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. were astonished, as many came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Entonces, quedaron atónitos So they were astonished porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a quién, for they heard a them Dios. speak with tongues and magnify God. Entonces respondió Pedro, Then Peter answered, ¿puede acaso alguno impedir el agua can anybody forbid water para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we Y have? Pedro mandó bautizarles And he commanded en to el be nombre del baptized. Señor Jesús. In the name of the Lord Jesus. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Then they asked him to stay a few days. ¿Qué es lo que hace diferente What is the difference al pueblo de Dios? unto the people of La God? responsabilidad, The responsibility, la arrogancia, the arrogance, el no ser un solo cuerpo, not being one el body, no convivir, not fellowship, el no tener comunión, no communion, el no vivir, ¿verdad? Como Dios quiere, en unidad. not living like God wants in unity.
la indiferencia, la arrogancia, el orgullo. the indifference, arrogance, pride. Por eso todos los creyentes, That's why all the believers, todos los cristianos, all the Christians deberíamos de tener el mismo sentir, should have the same feeling, una misma comunión, one communion, una misma convivencia, one fellowship, para vivir en unidad, to live in unity, no haciendo acepción de hermanos, not making exception of con of ciertos brothers, grupitos, with little groups, o ser egoísta, o irme yo solo por allá, or just be all by yourself and go somewhere else, o apartarme por allá solo del grupo de los hermanos, or set myself apart from the group of the brethren, para hacer las cosas para mí mismo. just to do things unto my own. Y yo me pregunto, So I ask myself, los que practican estas cosas, those who practice these things, ¿morará el amor de Dios en ellos? does the love of God dwell in them? ¿Morará? Does it dwell? A ver, pregúntese usted, ¿morará? Ask yourself, A ver, diga conmigo, ¿morará does it dwell el amor de Dios en mí? the love of God in me? Usted mismo, dése la respuesta. You give your own Y se va a answer. dar cuenta si verdaderamente el amor de Dios habita en usted. And you're going to find out if the love of God dwells in you truly. Entonces, Pedro se dio cuenta. So La Peter estaba regando. Dice, found out that ¿que he was acaso los messing up. gentiles no tienen derecho a ser bautizados también en agua? Aren't the Gentiles worthy of baptizing Dios no hace themselves too? acepción de personas. God makes no exception of persons. Empezaron a hablar lenguas. They started speaking in other Empezaron a tongues ser llenos del Espíritu Santo. and magnify Fueron God, bautizados también, al igual que ellos, por el Espíritu Santo. being baptized in the Holy Ghost. Los judíos The Jews, solamente les hacía falta creer en el Señor Jesús. they were just missing believing in the Lord Creían en Jesus. el Padre, They believed in the Father. ahora fueron llenos del Espíritu Santo, Now we're the- creyeron en el Espíritu, en el poder de Dios. They were full of the Holy Spirit and the Pero power era of God. necesario But it was que los necessary judíos creyesen en Jesús. for the Jews to believe Y Jesus. Pedro mandó Peter sent a bautizar to a los baptize judíos, the Jews, a los que habían